Queridos amigos, hemos llegado al vídeo donde voy a por fin demostraros qué pasa con nuestra inmunidad con respecto al virus SARS-CoV-2. Sonrío porque estoy feliz, porque acabo de detectar y de demostrar qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo después de vacunas, infecciones o sencillamente que no nos hayamos enterado de que está por aquí. Como os conté en el último vídeo sobre los linfocitos, cada linfocito, esta es una imagen que podría ser uno, tiene en su membrana anticuerpos frente a una sola proteína y además un solo tipo de anticuerpo. Puede ser un linfocito que lleve IgGs o que lleve IgAs, que van a estar en mucosas. Acordaros de aquel vídeo si queréis repasarlo. Pero bueno, es un poco la idea de lo que vamos a ver hoy. Hoy lo que quiero traeros es cómo trabajan nuestros linfocitos B, cómo es su memoria con respecto a lo que hemos estado sufriendo estos 2 años de pandemia y qué pasa en nuestro organismo cuando ya tenemos estos linfocitos B con memoria o no. Y además, ¿qué vamos a ver hoy exactamente? Pretendo que sea un vídeo que os deje muy clara la idea de lo que está ocurriendo. Y las preguntas más frecuentes que me llegan a mi Instagram o incluso en cualquier momento de mi vida es ¿por qué no me contagio a pesar de tantos contactos? ¿Por qué he tenido PCR positiva y antígeno positiva y no me salen los anticuerpos en las analíticas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hago anticuerpos? Me preguntan las personas. ¿Por qué me he contagiado a pesar de haber vacunado? Otra pregunta importante y frecuente. ¿Por qué me he vuelto a contagiar si ya he pasado COVID? Ya he pasado COVID, ¿estoy inmunizado? Y ya me he vacunado 2 o 3 veces, estaré inmunizada. Estas son las preguntas más frecuentes, hay muchísimas más, pero son las que yo voy a contestar con este vídeo que pretendo haceros hoy, que aunque es largo, porque va a ser largo, espero que sea ameno. Entonces, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a hacer un breve repaso de la estructura del virus, es muy importante para que podáis comprender lo que está ocurriendo. Vamos a hacer un breve repaso de las pruebas de inmunidad que se han hecho durante esta pandemia. Vamos a ver la inmunidad de algunos ejemplos de pacientes no vacunados. Y también vais a ver la inmunidad frente a SARS-CoV-2 en pacientes vacunados. He traído ejemplos muy claros de lo que he estado viendo durante estos meses al hacer la técnica que os voy a mostrar. Os voy a traer un par de publicaciones de interés que van a daros la idea de lo que está ocurriendo también en otras partes del mundo, donde también están mirando lo que ocurre, y unas conclusiones que creo que os van a dejar bastante clara lo que vengo a contaros hoy. Es muy importante que recordéis cómo es la estructura de SARS-CoV-2. Acordaros que tiene una parte interna, que es el RNA, y la proteína nuclear, ¿vale? Esta parte es interna. ¿Y qué tiene de particularidad? Es muy antigénica, genera mucha visibilidad en nuestro cuerpo, con lo cual es muy inmunogénica y a la vez muy poco variable, porque está dentro del virus, muta muy poco, ¿vale? Luego tenemos la famosa espiga, el spike, tenemos la proteína de la membrana, la proteína de la envuelta y también la proteína E. Estas proteínas de membrana envuelta Y no son tan inmunogénicas, pero sí se han utilizado mucho para las PCRs, para buscar exactamente esa fracción que nos podía permitir detectar una PCR en un paciente. Pero esta vez no vamos a hablar de PCRs, vamos a hablar de linfocitos B. Para que os quede más claro todavía qué significan estas proteínas, os he traído esta pequeña resumen. La proteína N o nucleocápside es la encargada de formar la nucleocápside, traducir señales al interior del virus, replicación de RNA mensajero, transcripción de RNA mensajero. Vais a decir, vaya tostón, ¿qué es eso? Bien, pues esto es como si el virus tuviera genitales, estos serían sus genitales, ¿vale? Si el virus tuviera como si fuera un ser vivo como nosotros, digamos que es la zona genital donde lo que él utiliza para reproducirse. Luego es muy importante esa proteína N, no es cualquier cosa, ¿vale? Luego ya sabéis que os he dicho la membrana, la proteína M y la E tienen un papel importante porque están ensamblando al virus. La proteína S tiene varias unidades, una que es la RBD, que es por donde se engancha a el receptor AC2, y la otra parte de la S es para atravesarla, para, digamos, fusionarse con la membrana y soltar todo su material o todas sus proteínas dentro de nuestras células. Como veis, el virus tiene unas cuantas partes, pero las que se han tenido como más importantes en esta pandemia han sido la proteína N
y la proteína S. Si me remonto al año 2020, cuando surgió la pandemia, estuvimos todos confinados y de repente ya se abrieron las puertas y los laboratorios pudimos empezar a hacer anticuerpos para ver qué personas después del confinamiento ya estaban inmunizadas o no, pues obviamente había muchísima demanda y todavía pocos fabricantes habían soltado su producto a los laboratorios. Nosotros conseguimos tener dos tipos de ELISA, primero uno, luego no me convencía demasiado y cambié al otro. Durante un mes trabajé con una ELISA que me daba respuestas bastante potentes y después quise cambiar a la quimioluminiscencia, esa técnica mucho más precisa, mucho más exacta, además me permitía hacer un seguimiento, como he visto después con el tiempo, de los niveles del paciente. A pesar de ser índices, esos índices han tenido una correlación exacta cuando el paciente se infectaba o dejaba de pasar tiempo y no se infectaba, en fin, ha tenido capacidad de hacer un seguimiento. Bien, cuando yo utilicé el último ELISA y me iba a pasar ya a la quimioluminiscencia, ¿qué quise? Pues como hago siempre, cada vez que cambio de técnica, hago una comprobación. Cogí 100 pacientes que me habían dado positivos y los pasé a el equipo nuevo para hacerlos por quimioluminiscencia. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el 40% de aquellas muestras que yo tenía como positivas, en la nueva técnica frente a la proteína S específica, Spike 100%, me dieron negativas. Aquello me descolocó completamente y me dejó pues preocupadísima de qué estaba ocurriendo. Tuve la suerte de que una de las pacientes era la madre de una compañera que con 80 y tantos años habíamos ido a su domicilio a sacar sangre a ella y a su cuidadora. Ella dio positivo a el ELISA y dio negativo a la proteína Spike exclusivamente. Y la cuidadora dio positiva a las dos proteínas. Luego, la cuidadora había estado confinada con ella y con el SARS-CoV-2 y cuidándola y la mujer no se había contagiado. Yo llamé a la compañera y le dije, ¿tu madre es posible que antes de la pandemia haya tenido alguna infección gripal? Me dijo, por supuesto, antes de la pandemia estuvo ingresada con un problema de neumonía. Digo, bueno, pues tu madre tiene proteína de otro coronavirus y posiblemente le haya dado una inmunidad cruzada. Yo quería demostrar aquello, pero me era muy complicado con las técnicas que yo tenía. Y luego también, digo, ¿qué hago con estos pacientes? ¿Son positivos o son negativos? Porque la proteína N está en todos los coronavirus y también en el SARS-CoV-2. Luego, ¿es posible que pudieran haber hecho anticuerpos frente a la proteína N y no a la S? ¿O eran pacientes que habían tenido contacto con otros coronavirus y tenían esa inmunidad cruzada? Eso es lo que quiero contaros hoy y lo vais a ver súper claro. Quiero que recordéis que en España o en el mundo ya conocíamos 4 tipos de coronavirus, digamos, que eran muy frecuentes en nuestra población. 2 de resfriado común, otro que era el que causaba las bronquiolitis en los niños y un cuarto que causaba ya neumonías más serias en las personas mayores. Quedaros con esta idea porque recordad que ha habido muchos más coronavirus. Hemos visto que la proteína N es la que menos cambia, la que menos muta. Y yo ya había visto que había que había pacientes que no tenían anticuerpos anti-Spike. Bien, pues, ¿qué pasó? Laboratorios como Roche, del bagaje de un laboratorio alemán como Roche, había sacado anticuerpos solo contra la N. Es que estaban equivocados. ¿Por qué contra la N solo? A lo mejor no estaban tan equivocados. Pero claro, ¿qué ocurría? Que hay pacientes que podían tener anticuerpos frente a la N, pero no tener frente a la S. Luego podían ser coronavirus comunes o SARS-CoV-2. Ese fue lo que hizo que laboratorios de hospitales grandes decidieran trabajar mejor con la espiga. Y al final, la mayoría de los laboratorios hemos estado trabajando constantemente solo ya detectando la proteína S, que es, eso sí, específica exclusivamente de SARS-CoV-2. Luego, constantemente hemos estado trabajando ya, yo creo que la gran mayoría, solamente para buscar el Spike. Porque hemos dado por hecho que cuando uno se contagia, hace anticuerpos anti-S siempre. Quizá lo hemos dado por hecho mal, pero lo vamos a ver ahora. Bueno, hay ahora estudios de inmunidad que están en Madrid, por ejemplo. Creo que hay un estudio a nivel de hospitales públicos, hospitales de la Comunidad de Madrid, midiendo el interferón por PCR. La inmunidad celular de linfocitos T4, T8 y NK, que la pusimos aquí en marcha ya el año pasado, en junio del año pasado,
es lo que ahora en otros lugares está teniendo mucho movimiento, la inmunidad celular de los linfocitos T8, T4 y NK. Pero yo hoy lo que voy a contaros es la inmunidad celular de los linfocitos B, pero los linfocitos B de memoria, es decir, vamos a ver qué pasa con esos linfocitos que van circulando por nuestra sangre, qué memoria tienen y contra qué, que eso es lo importante. ¿Cómo lo vamos a medir? Por citometría de flujo. Una técnica muy sensible y muy capaz de permitirnos saber qué células están actuando en cada momento e incluso hacerlos, una vez que les presentamos a ciertas proteínas, a ver cómo responden. Así que os voy a traer unos cuantos ejemplos de pacientes no vacunados. Por ejemplo, esta es un paciente, una mujer de 50 años, que tuvo su primera infección en diciembre del 2020, me contó que tuvo bastantes síntomas, tanto es así que la ingresaron pensando que a lo mejor tenían que ponerle oxígeno, pero finalmente pues no estuvo mucho tiempo ingresada, no fue la cosa con grande gravedad, pero estuvo con síntomas importantes. Se volvió a infectar en diciembre del 21, ya fueron 2 o 3 días de síntomas y francamente lo resolvió en muy poquito tiempo. Y se ha vuelto a contagiar en julio del 2022. Esta vez tuvo un leve dolor de cabeza, o leve o un poco más intenso, pero un dolor de cabeza, y sospechó, a lo mejor me he vuelto a contagiar, porque he estado con un grupo de personas trabajando durante unos días y todos estaban contagiados. Pero fijaros qué diferencia. Síntomas más fuertes, leves, prácticamente ninguno. Esta paciente, estos análisis que os voy a mostrar ahora son de julio de este año, tiene una buena respuesta celular de linfocitos T4, T8 y NK frente a la proteína S y frente a las proteínas M y N. Estos fueron sus anticuerpos. Yo aquí fue por lo que me di cuenta de que había vuelto a contagiarse. Sus anticuerpos anti-S volvieron a subir, en este caso. Los totales, porque le pillamos en el momento en que estaban de subida, y los IgG también. Pero fijaros, esto es lo que quería contaros hoy. Esto es precioso. Mirad, esto es una imagen que refleja células, linfocitos B, que tienen memoria frente a la proteína S que les hemos enfrentado, frente a la proteína RBD, que es una parte de la proteína S, y frente a la proteína N, la nucleocápsida, la del núcleo, los genitales del virus, ¿vale? Esta paciente tiene lo que llamaríamos eventos, es decir, aquí ¿qué es lo que hacemos? Al linfocito B, que ya sabemos que es de memoria, le hemos puesto cerca una proteína para ver si reacciona, y luego hemos marcado un anticuerpo que se domina esa proteína para poder detectar cuántos eventos nos va a producir la sangre de este paciente. Pues este paciente nos ha dado eventos por nivel de 1719 frente a la proteína S, 1935 frente a la proteína RBD y 17.680 eventos frente a la proteína de la nucleocápside. Luego parece que es la proteína N la que nuestro cuerpo elige como más importante frenar para que ese virus no se siga multiplicando, ¿nos parece? Vamos a seguir viendo ejemplos. Esta es una infección de una persona que soy yo y que en julio me infecté y he vuelto a tener una nueva infección en junio de 2022. Bien, esta era mi inmunidad celular del año 21. Tenía respuesta de NK y de T8 frente a la proteína S, NK y T8 frente a la proteína M y N. Y yo tenía la duda, ¿qué pasa aquí? ¿Esto me protegerá? ¿Esto puede ser capaz de protegerme de...? ¿Por qué no me estoy infectando? Si yo llevaba ya 6 meses en contacto con personas que habían estado contagiadas, que me habían hasta dado 2 besos y no me había contagiado, ¿qué es lo que pasaba aquí? Y pensé, pues no puedo tener otra forma de saberlo que contagiándome yo también, para ver si esto me frena la infección o no. Y ya os contaré más adelante cómo fue aquella infección, pero tuve una infección bastante intensa en cuanto a carga viral, una gran carga viral que llegó a mi cuerpo y, por supuesto, me infecté. Y entonces ya mi inmunidad celular aumentó, ya los linfos T4 se pusieron en marcha, se pusieron a trabajar. Fijaros, yo aquí no mido solo interferón, como están haciendo en los estudios que hay por ahí a través de las PCRs. Aquí estamos midiendo interferón, que es una interleuquina que está relacionada con el ataque viral. Estamos viendo factor de necrosis tumoral alfa, que es, digamos, sería la artillería. Yo con ese TNF alfa voy a disparar a todo donde haya virus, me lo voy a cargar. Y la interleuquina 2, que digamos que serían los mensajes que utilizan las células para llamarse unas a las otras. La interleuquina 2
el T4 lo usa mucho para decir, oye, venid para acá todos a trabajar, o vamos a frenar ya aquí la invasión, que ya ha sido suficiente. Digamos que son los mensajes. Las interleuquinas, nuestras células las usan como mensajes, como comunicación para ir a la acción o para frenar ya lo que sería una reacción inflamatoria que ya no es necesaria. Bien, pues siguiendo en mi caso, esto ya os lo visteis en otro vídeo, aquí, esta fue mi primera infección, llegué aquí en anticuerpos totales, aquí tuve la infección y como esto está en el suero, libres en el suero, estos anticuerpos se consumieron, ¿vale? Después volví a tener contactos y vuelven a subir. Y mis IgGs, aquí llegó con la primera infección, luego tuve contactos distintos y más o menos se movieron y con la segunda infección llegaron hasta aquí. Y lógicamente estos anticuerpos anti-S irán hacia abajo. Pero ¿qué pasa con los linfocitos B? Fijaros, yo tenía mucho interés en saber qué pasaba con la proteína del principio, yo me contagié de Delta y la segunda vez supongo que fue Omicron. He tenido la posibilidad de elegir esas proteínas y exponerlas a mi sangre a ver qué ocurría. Pues mis linfocitos B de memoria han sido capaces de reaccionar frente a la proteína antigua, a la proteína actual, frente a la RBD que también está dentro de las proteínas, y fijaros lo que pasó aquí. Esto es muy interesante. Esta reacción que tengo aquí de 10.439 eventos frente a la N actual y 2.686 eventos ¿frente a qué? Frente a la N de otro coronavirus. No me defendió en ese momento mi inmunidad celular que habéis visto anteriormente. A mí me protegió que yo ya estaba inmunizada frente a esa proteína N de otro coronavirus, que además recuerdo que en el año 2016 y 2017 sí que tuve un par de gripes bastante incómodas. Yo ya tenía respuesta frente a la N y mi cuerpo inmediatamente, cuando vio una N parecida, aunque no fuera exactamente igual, ¿qué es lo que hizo? Lanzarse contra esas N y dar lugar a nuevas células que fabricasen proteínas N para protegerme del virus, para agarrarle de los genitales y que no pudiera multiplicarse más dentro de mí. Aquí tenéis un paciente muy interesante, 63 años, que llevaba mucho tiempo insistiendo, ¿por qué no me infecto? ¿Por qué no me infecto? Llevo un año entero, desde el 2021 que hicimos la inmunidad celular y tenía una gran cantidad de respuesta celular, y él insistía, yo he estado con muchas personas infectadas muy cerca y no me infecto, ¿qué está pasando? En julio de este año, en mayo de este año, se infectó. Y entonces fue muy curioso porque en junio volvió a hacerse anticuerpos. Lógicamente, todos esperábamos que tuviese anticuerpos frente a la proteína S. Y no los tenía. No tuvo anticuerpos frente a la proteína S, dio 0. PCR positiva, antígeno positivo. Este señor tuvo esas cosas en su cuerpo. Los síntomas súper leves. Fijaros sus proteínas N. Fijaros, 22.486 eventos, 3.237. Su cuerpo se había estado defendiendo constantemente durante la pandemia con la proteína nuclear, frenando la replicación del virus. Le ha importado un pito la proteína S y la proteína RBD. De hecho, hemos estimado que el punto de corte para que sea positivo va a ser 50 eventos. Esto es totalmente negativo, y tanto es así que los anticuerpos dieron 0. Le repetí por si acaso era un error y volvieron a dar 0. Este paciente no vacunado, que no llegó a infectarse nunca más que en mayo y con síntomas súper leves, lo que tenía ya era una memoria frente a una proteína nuclear que le ha permitido reforzar ese ataque contra el núcleo del virus y que este virus no se pueda multiplicar en sus células, no pueda avanzar y no le pueda hacer daño. Por supuesto tenía inmunidad celular, tenía un poquito más, va variando en función de la necesidad, ¿vale? Aquí tenemos a una mujer, que casualmente es su esposa, la esposa de la anterior. Esta mujer dice que nunca se ha contagiado, nunca ha tenido síntomas, ha estado en contacto muy directo con personas infectadas, incluso dentro de un coche donde todo el mundo se infectó menos ella, y no entendía nada. Anticuerpos negativos, anti-S, anticuerpos anti-S negativos y muchísima inmunidad celular. Sus linfocitos NK, T8, T4, todos están como locos. Ya han conocido, esta es la reacción de esos linfocitos cuando se enfrentan a estas proteínas,
sus linfocitos están con mucha memoria frente a cualquier proteína de SARS-CoV-2. O sea, ese virus ha estado ahí, pero no ha podido avanzar. ¿Por qué? Fijaros, por lo mismo. Solo que en esta ocasión tiene 9.849 eventos. Tenía una gran memoria frente a la proteína N de otros coronavirus, y esta vez ha hecho también, porque el virus ha estado en su organismo, pero el virus no ha hecho ni siquiera un atisbo de sintomatología. Posiblemente también hay que tener en cuenta la inmunidad innata de esta persona, la inmunidad de mucosas. Si las mucosas tienen esas células B capaces de lanzar IgAs contra la proteína N, ese virus no prospera, ni siquiera va a ser capaz de penetrar en nuestro organismo. Se va a quedar ahí, va a generar una memoria, vamos a tener linfocitos de memoria constantemente circulantes, y no va a avanzar, no le va a provocar ningún síntoma, porque no va a, digamos que no puede multiplicarse y no hace falta ni siquiera poner en marcha parte de la inmunidad innata. Y como veis, tiene un poquito de proteína S, un poquito de RBD, lo que es la respuesta de eventos, pero no tiene anticuerpos que se puedan medir por la técnica de la quimiluminiscencia, que es lo más sensible que tenemos en el mercado en cuanto a anticuerpos. ¿Qué ocurre en los vacunados? ¿Cómo está funcionando su inmunidad cuando se han vacunado o cuando se han infectado y después se vacunan? He traído unos cuantos ejemplos. Estos son ejemplos de pacientes que yo ya he ido viendo, digamos que se repiten, y por eso he cogido un ejemplo de cada caso que se repite, ¿vale? Bien, vamos a ver un paciente, una mujer de 45 años, que primero se infecta, además me comenta que ni se enteró prácticamente, después le ponen una vacuna, en este caso fue Moderna, le vuelven y le dan una reacción tremenda, dice que tiene una reacción enorme, que los ganglios le dolían muchísimo, que incluso el médico le dijo no te vacunes más, pero como tenía que viajar, vuelve a vacunarse de nuevo con Moderna, y en diciembre del 2021 se infecta de nuevo, ya dice que con pocos síntomas, pero se volvió a infectar, porque detectó y tuvo algún síntoma, y en julio de este año se infecta de nuevo por tercera vez, pero esta vez ya con mucha sintomatología. Esta vez ya estaba muy preocupada, con muchos síntomas, y le duró 10 días y no remontaba. Eso es interesante y lo vamos a comentar al final de este vídeo. Pero fijaros, tiene mucha inmunidad celular, esto lo hemos hecho este año, ahora en julio, tiene mucha inmunidad celular, sus células han respondido celularmente, digamos que han respondido frente a las proteínas que les hemos presentado. Y aquí tuve también interés en saber qué pasaría si yo pongo a sus células de memoria, las enfrento a la proteína S antigua, a la que tanto la han vacunado, porque la vacuna está, digamos, referida a la proteína S inicial, que sería esta proteína que he puesto aquí. Prácticamente no tiene respuesta. Prácticamente no tiene respuesta a la proteína que se supone que va en la vacuna y que además fue, se supone, la primera que infectó. A la proteína nueva, pues tiene 1500 eventos, pues sí tiene respuesta. A la RBD actual tiene respuesta, claro, se ha infectado 3 veces, solo faltaba que no tuviese alguna respuesta. Lo que es llamativo es que la antigua no está respondiendo. Pero fijaros la proteína N, en este caso no tenía mucha memoria previa de otro coronavirus, algo tenía, pero no mucho, pero 27.933 eventos. Esto significa, aparte de que se ha defendido desde ahí, prácticamente desde ahí, para frenar la replicación viral, significa que además le ha costado bastante frenarlo, y por eso tanta cantidad de eventos. O sea, ha tenido que trabajar en su cuerpo mucho más para frenar ese intento de invasión viral. Y insisto, luego veremos por qué. Luego veremos qué pasa con la inmunidad innata en estas personas vacunadas. Aquí tenemos otra paciente, que es un hombre de 50 años, que primero se vacuna 2 veces con Pfizer y después tiene 1, 2, 3 infecciones con Omicron. Su inmunidad celular está un poco más débil porque además al tener una miocarditis, fue uno de los pacientes que ha sufrido una miocarditis, le han estado tratando con corticoide, con lo cual su respuesta no va a ser tan fiel a la realidad como si no hubiera tenido un tratamiento de corticoide. Aunque aquí ya estamos al final, o sea, esto ya, digamos que estamos en el mes de julio, los corticoides los había dejado ya hace 2 meses, ¿vale? O sea que ya estamos prácticamente en lo que sería lo normal de su respuesta inmunitaria. Vemos que tiene respuesta frente a la proteína antigua,
si tiene respuesta frente a la proteína actual, a la RBD, y bueno, fijaros, este hombre tenía ya memoria de de proteína N antigua, tenía una buena memoria de 3.667 eventos, es una buena memoria, y ahora, al infectarse de nuevo, ha tenido que hacer otra respuesta con 3.082 eventos. Pero yo me pregunto, si no le hubieran vacunado, hubiera pasado como el paciente anterior o la paciente anterior. Tenía ya una buena respuesta frente a otros coronavirus que le habrían podido proteger. Aquí tenemos una paciente jovencita de 23 años que primero se vacuna con Pfizer, se vuelve a vacunar y después en febrero, esto fue en el año 21, y en febrero de este año se infecta. Fue muy leve su infección, no llegó a pasar nada, tiene mucha inmunidad celular, esto se ha hecho en julio, luego estamos hablando de que la infección fue en febrero, las vacunas fueron en el 21 y ella tiene a día de hoy mucha respuesta celular de linfocitos T4, T8 y NK. Pues fijaros su respuesta de células B de memoria. Tiene una buena respuesta de la proteína S todavía, una buena respuesta de la RBD, que ya sabéis que está relacionado con la entrada al anclaje del receptor AC2, y fijaros, ya tenía 7.969 eventos, o sea, ya tenía memoria frente a otros coronavirus y ahora ha potenciado muchísimo más su respuesta contra la proteína N. Volvemos a verlo, el cuerpo tiende a frenar al virus por donde el virus se quiere multiplicar y no le permite, y ahí frena la infección. Ahí está el kit de todo esto que estoy viendo, o sea, para mí está siendo muy revelador. ¿Por qué no se han usado estas proteínas para las vacunas? No lo entiendo, pero aquí lo veis reflejado, aquí veis la evidencia. Esa persona jovencita con poquitos síntomas pudo defenderse muy bien y sobre todo desde la proteína N, no desde la proteína que se supone que va en las vacunas que estamos utilizando en España actualmente. Aquí hay un paciente que igual vacuna y después infección. Tiene inmunidad celular, no tiene nada de respuesta frente a la S, nada de respuesta frente a la RBD, o muy poquito, mejor dicho, hemos hecho que el corte está en 50, una poquita de S, un poquito de RBD, 15.394 y 1.313 de la antigua. Luego este paciente también tenía una respuesta frente a la proteína N de otros coronavirus y desde donde más se ha protegido, desde donde más está reaccionando, sus células B de memoria, las que más hay son frente a la N. Porque ya hemos dicho por qué. Entonces, fijaros, vacuna con proteína S, casi no hay respuesta. Eso yo ya lo vi en los primeros estudios que hice de inmunidad celular de linfocitos T4 y T8. ¿Por qué no hace respuesta frente a esos linfocitos? No la hacía en los vacunados. Ahora ya, como es un virus que está por todas partes, es muy raro encontrar a alguien que no tenga inmunidad celular de linfocitos T4, T8 y NK, porque está todo el tiempo trabajando contra algo que no quiere parar de entrar en nuestro cuerpo. Pero este paciente, vacuna de una infección, fijaros dónde se le va su memoria para volverse a proteger si el virus vuelve a intentarlo. Otra paciente, este es un hombre, vacunado, y dice, yo no me he infectado, me he vacunado pero no me he infectado. Fijaros, tiene mucha inmunidad celular, luego el virus ha estado ahí, ha estado intentando entrar y su cuerpo lo ha frenado. Dice, no, yo me he vacunado pero no me he infectado. Dice él que no se ha infectado. Vale, no hay nada de respuesta frente a la S ni frente a la RBD. No hay nada de respuesta, insisto, frente a S y RBD. A pesar de las dos vacunas, no hay memoria de linfocitos B frente a esas proteínas. Por eso los anticuerpos caen en los vacunados tan deprisa y en los no vacunados lo habéis visto. Pero este señor que dice que no había pasado la infección, fijaros, claro que lo había pasado. Claro que tiene respuesta, 8.945 eventos de la proteína N actual y algunos poquitos, 726, de otro coronavirus. Sí que ha tenido el virus en su cuerpo, sí que ha tenido capacidad de reaccionar y de responder y ni se ha enterado, no ha tenido ningún síntoma, posiblemente porque estos linfocitos de memoria estarían más presentes en sus mucosas y como le pasó a la señora anterior, no permitieron que accediese a su organismo. Pero es muy llamativo, este señor está vacunado, le han metido dos veces dos vacunas que se supone que tenían que haber generado en memoria linfocitos B de proteína S y no tenemos nada en ella, ¿de acuerdo? El siguiente caso es muy interesante, es otra persona vacunada con 3 dosis, Pfizer y en diciembre del año pasado Moderna. Y no se ha infectado, ¿vale? Pero fijaros,
Claro que tiene respuesta celular previa. ¿Por qué? De linfocitos T4, T8 y NK. ¿Por qué? Porque además es una persona que en su entorno laboral ha tenido muchísimos contactos. Se ha defendido bien desde sus mucosas. ¿Y qué pasa con sus linfocitos B? ¿Habrán tenido memoria después de 3 vacunas? ¿O qué pasa aquí? Qué curioso, ¿no? 3 vacunas y no hay proteína S, 3 vacunas y no hay proteína ni de la antigua ni de la actual. Nada, cero. Pero fijaros, la N no tiene casi de la N actual y sí tiene una respuesta de 2.119 eventos frente a otro coronavirus. Seguramente esta persona terminará infectándose como cualquiera, pero su cuerpo reaccionará muy deprisa. ¿Cómo? Con algo que ya conoce. En cuanto vea una proteína N, va a ir directo, no va a tardar nada en atacar y lanzar anticuerpos y generar una llamada a la acción a ganglio linfático para que los linfocitos B, que están allí tranquilamente jugando las cartas, esperando que se les llame, vengan, acudan las raudales y frenen la infección. Luego sí, está vacunada, pero de donde está su futura protección no está en la proteína S, está en la proteína N, si tenemos suerte de que su inmunidad sigue trabajando adecuadamente cuando se infecte y está mejor. Entonces, os he traído un par de estudios, por lo menos para dar algo de que no sea mi criterio o mi visión o lo que yo os cuento, daros un poco más de realidad a lo que está pasando, ¿no? Este estudio que se hizo, fijaros, el 19 de febrero de 2021, ¿vale? Hace más de un año, me parece que fue la CUN y el Clinic de Barcelona, hicieron un estudio donde dijeron: un nuevo estudio identifica una región de la proteína N de SARS-CoV-2 que es altamente inmunogénica y específica. Los resultados arrojan información sobre la respuesta inmunitaria frente a dicha proteína y la reactividad cruzada con coronavirus del resfriado. Qué curioso, ¿no? Eso es lo que yo vi en junio del 2020. Ellos lo publican, pero ya con estudios muchísimo más, digamos, profundos y además, pues, con una financiación que yo no tengo, y lo mío pues lo hago como puedo para llegar a conclusiones que por fin he conseguido sacar, ¿no? Pero ya en febrero de 2021 ellos dijeron que había una reacción cruzada con un coronavirus del resfriado común. Interesantísimo, que ellos lo hayan visto también. Y dijeron: se sabe que la proteína Spike y la nucleocápside son las principales dianas de la respuesta inmune. Y yo ya hemos visto, yo ya lo he visto, que la verdadera diana es mucho más la N que la S, porque por razones obvias, de donde voy a coger al virus, de ahí para que no se multiplique, ¿vale? Entonces, hay cierto nivel de reactividad cruzada entre los coronavirus del resfriado común y el nuevo coronavirus. Resfriado común, señores, que la mayoría de la población lo hemos pasado. O sea, que ya teníamos de antes de la pandemia muchísimas personas esa memoria de linfocitos B frente a una proteína N común y que nos ha podido proteger perfectamente de este SARS-CoV-2. Y por eso hay personas que ni se enteran, que no se enteran de nada, no tienen ningún síntoma, y otras que se ponen muy malitas porque no habían tenido contacto con el resfriado común. Y siguen afirmando que hay cierta reactividad cruzada entre las proteínas N de SARS-CoV-2 y las de otros coronavirus. También lo dije en 2020 y ellos lo están confirmando en febrero de 2021. Y además dicen, además muestran que los índices de anticuerpos contra la proteína S aumentan con la gravedad y duración de los síntomas. O sea que vieron que en pacientes, porque hicieron estudios en pacientes que se habían infectado levemente y gravemente, se dieron cuenta que cuanto más anticuerpos tenían de proteína N, era que esa persona había estado más grave y había necesitado lanzar más anticuerpos frente a la N para frenar la invasión viral. Acordaros de la paciente de antes, que ahora la vamos a repasar un segundo. Bien, entonces, aún no sabemos, dice Gemma Moncunil, que si esta reactividad cruzada puede proteger contra la COVID o no. Yo lo tengo clarísimo, lo acabo de ver, os lo acabo de mostrar, pero ellos estaban estudiándolo en 2021 y dijeron, los autores, concluyeron que se necesitan más estudios para definir si los anticuerpos frente a proteína N de SARS-CoV-2 protegen frente a la enfermedad y valorar su inclusión en el diseño de futuras vacunas. Pues yo no he visto ninguna vacuna todavía que hable de la proteína N y sin embargo creo que podría ser realmente eficaz y mucho más interesante que lo que tenemos actualmente. Aquí tenéis el estudio para que lo queréis revisar. Y otro estudio muy interesante que también salió hace poco, que ha salido, ¿cuándo ha sido? Pues en 2022. Fijaros, en junio de 2022, o sea, hace casi 2 meses, no llegaría a 2 meses,
La supresión inmune innata por las vacunas de RNA mensajero, de SARS-CoV-2, el papel de los G cuádruples, exosomas y microRNA. Es decir, han estudiado que las personas vacunadas con RNA mensajero, Pfizer o Moderna, tienen una disminución de la respuesta innata, una disminución del interferón de las células cuando son infectadas. Y de ahí que estemos viendo cosas que actualmente llaman la atención. Que alguien, bueno, lo vamos a ver en el siguiente caso. ¿Qué han dicho? Las vacunas de RNA mensajero promueven la síntesis sostenida de la proteína espiga de SARS-CoV-2. Es decir, estas personas están constantemente fabricando proteína S. ¿Hasta cuándo? Yo no lo sé. Y no sé si alguien lo sabe. La proteína spike es neurotóxica y altera mecanismos de reparación de ADN, dice el estudio. La supresión de las respuestas de interferón tipo 1 como resultado una inmunidad innata alterada, dice el estudio. Las vacunas de RNA mensajero pueden causar mayor riesgo de enfermedades infecciosas y de cáncer. Y la optimización de codones da como resultado un RNA mensajero rico con efectos complejos y predecibles. Bien, este estudio dice muchas cosas del interferón, de las nanopartículas, del miocarditis, de todos los efectos adversos que hemos visto, pero yo quería, después de ese estudio y después de todo lo que os he enseñado para finalizar, hacer una comparación entre dos casos muy similares que habéis visto en no vacunados y en sí vacunados. Recordad, paciente, 3 infecciones, diciembre 20, diciembre 21, julio 22. Síntomas fuertes, casi pocos síntomas, un dolor de cabeza. Esto es lo normal en una persona que no está vacunada que se ha ido infectando. Lo digo porque me pasa también a mí. Es decir, vamos generando mayor inmunidad en nuestras mucosas frente a una proteína que impide que el virus se multiplique. Esta paciente, infección, vacuna, infección, también ha tenido 3 infecciones. ¿Y por qué en la tercera infección sus síntomas han sido mucho más fuertes? Ha tardado 10 días en recuperarse con muchísima más sintomatología. Pues posiblemente por lo que decía el estudio anterior, sus mecanismos de inmunidad innata, la primera respuesta inmunitaria no está trabajando bien, luego el virus es capaz de entrar más, de no frenar en la primera parte y tener que fabricar muchísimo más respuesta frente a la proteína de la replicación para poderse proteger. Ese quizás sea el motivo por el que las personas vacunadas se vuelven a infectar y tienen más síntomas. Ahora, al tener inmunidad, yo creo, es mi opinión, que ya tienen una protección importante a nivel humoral. Pero claro, la primera parte, la innata, se la comen. Fiebre, malestar, dolor del cuerpo, todos los síntomas que genera la inmunidad innata, lo que es la inflamación, los van a padecer porque quizá haya una posible alteración, ¿vale? Entonces, volvemos a las dudas que hemos visto al principio. ¿Por qué no me contagio pasando los contactos? Pues porque ya tengo inmunidad de linfocitos B de memoria frente a esa proteína que me lo dieron otros coronavirus. ¿Por qué tuve PCR positiva y no salen anticuerpos en mis analíticas? Porque como no me ha hecho falta fabricar anticuerpos frente a la S, porque los he fabricado contra la N y el laboratorio ha medido solo S, no salen anticuerpos. No que no tengas, es que solo te han medido los S, tenían que haberte medido las N, que es lo que hemos hecho ahora en el estudio, medir no anticuerpos sino células que responden frente a las proteínas a las que les hemos enfrentado. ¿Por qué me he contagiado a pesar de haberme vacunado? Pues ya lo habéis visto. No hay una respuesta real de memoria frente a las proteínas de la vacuna. ¿Por qué me he contagiado a pesar de haberme pasado el COVID? Bueno, porque cada vez que este virus siga mutando, va a intentar meterse. Y también cada vez yo voy a tener una inmunidad más fuerte de mucosas en mi organismo, que por supuesto va a depender también de mi estado emocional, de mi alimentación, de mis hábitos saludables, de que haga ejercicio. Todo eso va a permitir que mi cuerpo responda adecuadamente. Si yo solo como comida inflamatoria estoy todo el día deprimido y cabreado, mi inmunidad se va a caer al suelo. Y esto no lo digo yo, está estudiado científicamente. Los NKs bajan, los linfocitos bajan y van a permitir que quien quiera venir a atacarnos pueda entrar hasta la cocina. ¿Vale? Luego voy a volver a tener la infección. Va a ser frenado por mis anticuerpos y por mis linfocitos B, pero voy a pasar otra vez un proceso infeccioso molesto de una gripe. ¿Dónde estoy? Ya he pasado COVID, ¿estoy inmunizado? Pues estás bastante inmunizado, como acabamos de decir, lo habéis visto. Y es posible que las siguientes infecciones ni te enteres, o la segunda te enteres y la tercera cada vez menos, y ya te llegas a inmunizar completamente, porque todo es un proceso, siempre y cuando mantengamos los hábitos saludables, como digo siempre. ¿Y ya me he vacunado 2 o 3 veces? ¿Estoy inmunizado? No.
no porque te hayas vacunado estás inmunizado, pero puedes tener a lo mejor una respuesta de linfocitos B de memoria frente a proteínas, ¿no?, de otros coronavirus, eso sí. Entonces, como conclusiones, y para terminar, la mayoría de la población, después de 2 años, ya tenemos inmunidad de linfocitos T y NK, la mayoría tenemos interferón, TNF-alfa, interleuquina 2 frente a las proteínas virales, frente a SARS-CoV-2, porque no paramos de respirarlo, está en nuestro ambiente. Nuestra inmunidad actúa preferentemente sobre la proteína encargada de la replicación viral, impidiendo su avance. Lo habéis visto y creo que ha quedado, espero, que transparente. Puedes haber pasado la infección y no tener anticuerpos anti-S, claro, pero sí tendrás anticuerpos anti-N, aunque no te los midan. Aquel señor que estaba preocupado porque decía, no tengo anticuerpos. ¿Cuántas personas hay que dicen, yo no tengo anticuerpos, no estoy protegida? Posiblemente tengas anti-N, pero esto no lo estamos midiendo en los laboratorios, porque estamos todos centrados en los anticuerpos anti-S, los de la vacuna, que son los que protegen, neutralizantes. No, señor, no son los neutralizantes los S, serán los N y no lo estamos midiendo. Y ahí está el error que yo creo que tanto estamos cometiendo. Y si has pasado una infección con coronavirus antes de la pandemia, por supuesto que puedes tener una inmunidad cruzada protectora. Lo hemos visto y lo estáis comprobando conmigo gracias a este estudio que he podido realizar, esta investigación que he podido hacer durante estos meses y que hoy, con toda la ilusión, os estoy mostrando. Sé lo que digo porque lo veo y no lo digo porque lo he leído, porque no, que yo sepa, esto no está publicado aún. Esto lo digo porque hay gente que dice, ¿evidencia científica? Pues me voy a verla porque no sale todavía, que yo sepa. Muchísimas gracias. Estos análisis la semana que viene en nuestro laboratorio ya van a estar disponibles para el público que quiera saber cómo está su inmunidad en este momento frente a SARS-CoV-2 o frente a otros coronavirus, que gracias a SARS-CoV-2 vamos a estar más inmunes a otros coronavirus también, ya lo digo. Entonces los tenemos disponibles ya en nuestro laboratorio para quien quiera salir de dudas de esta circunstancia de la pandemia. Y nada más, espero que os haya gustado tanto como a mí descubrir que estamos muy bien hechos y nuestra inmunidad funciona como debe de ser. Hasta pronto.